Roma es una civilización antigua con una gran influencia en la cultura occidental, y Roma puede ser entendida como la república que se funda inicialmente en Italia y que después, a través de su organización política de imperio, se extiende a otros países europeos que circundan el mar Mediterráneo. En este sentido, Roma o el Imperio Romano llega a ser tan grande que prácticamente conquista Egipto, algunas otras partes del continente africano, parte del continente asiático y una gran porción de territorios europeos. Finalmente, la civilización romana pues cae y en este sentido se inicia una nueva etapa en la era humana, y pues le suceden otros movimientos que posteriormente, respecto al tema artístico y arquitectónico, estudiaremos. Roma es tanto la ciudad como el estado que se fundó en la antigüedad. La idea de la antigua Roma es inseparable de la cultura latina. Se forma por una agrupación de pueblos en el siglo VIII a.C. y que pues se extiende hasta después de Cristo, hasta el año 476. El dominio de Roma fue tan importante que dejó huellas arqueológicas y numerosos testimonios en muchas partes fuera incluso de Italia, mayormente pues en la capital como tal, que conserva aún el nombre. Y bueno, durante estos siglos la civilización romana pasó de ser una monarquía a una república y posteriormente a un imperio. La arquitectura romana, que es el tema que nos interesa mayormente, tuvo sus inicios con las técnicas constructivas etruscas. Posteriormente se agrega la influencia griega del periodo clásico y del periodo helenístico, y pues los romanos son capaces de darle un estilo propio o agregar nuevos conocimientos a lo que ya se había desarrollado por civilizaciones anteriores. Dentro de la arquitectura destacan la arquitectura religiosa, como los templos, la arquitectura civil, como lo son las basílicas, las termas. Haciendo una aclaración, las basílicas son edificios administrativos, no son basílicas religiosas. También hay dentro de la arquitectura civil edificios para espectáculos como el teatro, el anfiteatro, el circo, monumentos conmemorativos como el Arco del Triunfo o la columna, conocido también como obeliscos. Dentro de la arquitectura doméstica hay un importante aporte para la arquitectura moderna, como lo es la casa conocida como la domus, la insulae, la villa y el palacio. Dentro de la arquitectura funeraria, un gran aporte de la arquitectura romana es la tumba, y los romanos también se caracterizan por su alta sensibilidad respecto a las obras públicas de ingeniería, como lo son los puentes, acueductos, calzadas y pantanos. La arquitectura romana se centra en tres principios que establece el arquitecto Marco Vitruvio Polión, mejor conocido como Vitruvio, quien escribe uno de los tratados más importantes de arquitectura, un tratado, es un libro que contiene
información valiosa para la construcción, para la arquitectura, y Marco Vitruvio, en el tratado que establece de arquitectura, habla de 3 principios sobre los cuales se debe de crear la arquitectura. Si no se cumplen estos principios, entonces no se está creando arquitectura. El primer principio es solidez, firmitas, que se refiere a que sea una estructura perdurable, estable en el tiempo. Utilidad, utilitas, que se refiere a la adecuación de la obra con el contexto, no solo por su utilidad física, sino que proporcione un bienestar social. Y belleza, venustas, que se refiere a la armonía, a la simetría, a la proporción de los elementos como parte integral de una edificación. Es aquí donde Vitruvio hace este señalamiento que se debe cumplir esta trinidad para que una obra de construcción pueda ser llamada arquitectura. Que finalmente el último punto, el de la belleza, es el que en ocasiones cuesta trabajo y que es un quehacer para nosotros como arquitectos y es un reto poder lograrlo, porque no es lo mismo una construcción o no es lo mismo una situación de creación de una construcción que agregarle la belleza, porque podemos hacer un edificio que se sostenga, que sea sólido, que sea utilitario, pero que no sea atractivo, que no sea bello. Y lo bello debe tener proporción y no es banalidad ni referirnos a cuestiones escenográficas ni a cuestiones sobrecargadas, sino es lo bello como tal debe estar también dentro de esta trinidad. Entonces estos 3 principios se los tienen que grabar muy bien: solidez, utilidad y belleza. Dentro de los géneros edilicios que se desarrollan en Roma y que ustedes han tenido la oportunidad también de adentrarse un poquito más en el tema de la vivienda, se desarrollan 3 tipos de vivienda. La domus, que es entendida como la vivienda unifamiliar; la insulae o ínsula, que es entendida como la vivienda vertical; y las villas, que son entendidas como las viviendas que se encuentran en los suburbios, fuera de la ciudad. Estos 3 ejemplos de vivienda que nos heredan los romanos, pues siguen vigentes hoy en día. En la actualidad sigue vigente la vivienda unifamiliar, que quiere decir para una sola familia; las viviendas verticales, mejor conocidas en estos días como departamentos o vivienda plurifamiliar vertical; y la tercera, que es la villa, pues que siguen existiendo las residencias de campo, que proporcionan otra condición para el descanso, para la recreación, para el ocio. Y entonces es muy interesante cómo los romanos ya conciben esta idea de la vivienda de una manera pues integral para el desarrollo de la vida humana. Dentro de la domus destaca la distribución, porque de manera muy similar a la arquitectura de los griegos, la vivienda romana, la domus, tiene un espacio abierto, pero este espacio abierto se comporta como un estanque. Este estanque tiene la función de recabar toda el agua que cae de las cubiertas y guardarla. Se aprovisiona, la guarda, y fíjense cómo ya hay un principio sustentable, porque aunque se desconoce en ocasiones el uso como tal que se le da al agua o si existía un sistema para reutilizarla, hay un principio sustentable porque al final de cuentas se están alimentando los mantos freáticos y eso es sustentabilidad.
La casa es muy funcional, tiene una distribución en este sentido muy organizada, cuenta con un huerto, que volvemos a hablar de otro principio de sustentabilidad, hoy en día que es un término muy utilizado, contemporáneo, que es una tendencia hacia la cual apunta la arquitectura de nuestros tiempos. Cuenta con un jardín también. El huerto es muy independiente al jardín. Tiene los espacios requeridos por toda la vivienda, como son las habitaciones, como son las salas de estar, el comedor, la cocina, y es un ejemplo muy bueno de cómo la vivienda ya evoluciona. Si se fijan, a diferencia de otras culturas que hemos estudiado, la vivienda romana muestra pues otras características muy importantes y que nos dejan grandes aportaciones a la arquitectura moderna y posmoderna. Las basílicas son edificaciones administrativas donde se realizaban transacciones financieras, donde se llevaba a cabo la administración de justicia, algo así como los juzgados. Y bueno, estas basílicas se desplantaban sobre plantas de forma rectangular y en su interior se encontraban distintas habitaciones para distintos usos. Y bueno, esta planta rectangular también contenía distintas naves y las alturas eran notables. Estos edificios administrativos, la altura de los mismos es notable. En la arquitectura romana sobresalen distintas basílicas, como la Basílica de Porcia o la Basílica de Magencio, que son las imágenes que yo ahí les muestro, seleccioné para ustedes. Las termas es otro de los géneros edilicios desarrollados por los romanos. Todas las ciudades de Roma poseían al menos una instalación popular, es decir, para el público en general, de baño público con calefacción. Estos espacios también servían como lugares de socialización, contando con varias salas termales. En algunas de ellas se han encontrado frescos, pinturas, mosaicos, estatuas. Es decir, aparte de ser un baño público, un espacio de relajación, era un espacio de cultivo. Y podríamos decirlo que para la arquitectura moderna es también el antecedente de lo que hoy en día conocemos como centros de relajación o spas. De esta manera resaltan las termas de Nerón, de Agripa, de Trajano, de Caracalla, de Pompeya, entre otras. Por ahí ustedes observan las imágenes de las termas de Agripa, de Caracalla y de Pompeya. Y bueno, la distribución de una terma estaba definida de la siguiente manera. Se encontraba rodeada de un muro porticado, un muro con pórticos. Adentro se encontraban ya los vestuarios o vestidores, la sala de calor seco. El calor seco es diferente al calor húmedo. El calor húmedo más bien sería como el vapor. Entonces el calor seco se refiere a otra cosa. Después está la sala de agua muy caliente, la sala de agua templada, la sala de agua fría, la piscina y el gimnasio o palestra. Entonces, si se fijan nuevamente, son complejos muy interesantes, son complejos que formaban parte de la vida cotidiana de los romanos y que exaltan cada una de las actividades que ahí se realizaban.
Los templos. Nuevamente, los templos forman parte de las tradiciones romanas, es una herencia de la cultura etrusca y griega, y los templos adoptan la forma de los templos griegos. Sin embargo, hay algunos templos romanos que se adaptan al contexto y sobre todo crean un estilo propio, disminuyendo el número sobre todo de columnas exteriores. La planta del templo sigue siendo una planta rectangular y sobre esa planta, recuerdan ustedes que estaba rodeada por columnas y en el interior se encuentra ya propiamente la sala que está dedicada a la deidad, que es la capilla, y en otras ocasiones puede estar la capilla con la escultura de la divinidad, un antis y es un cuarto que se encuentra al fondo de la capilla que también servía para resguardar algunos objetos de valor. Entonces, edificación forma parte también de la arquitectura que los romanos tienen dentro de su repertorio de géneros edilicios. Mencionaba yo que los romanos se dan el lujo ya de estampar un estilo propio y personal a la situación del mismo templo, y podemos resaltar algunas características interesantes. Por ejemplo, el frontis de este templo es de manera semicircular. La escalinata, por ejemplo, también es diferente a la escalinata del templo griego. Es un templo diferente a lo que estamos acostumbrados de la herencia griega y etrusca. Y bueno, también tenemos este templo circular. Aquí tenemos las plantas de los templos. Esta es una planta muy sencilla, nada más con su pórtico, el inantis y la capilla. Y este también, un deambulatorio y la capilla. Y pues es circular, con una cubierta inclinada. Y bueno, aquí podemos ver la composición del templo como tal, las columnas, la capilla, y son templos muy sencillos. Sigue el planteamiento general del templo griego con algunas modificaciones. En los templos romanos solo hay un pórtico con columnas. En este sentido, las gradas del templo griego son sustituidas por un alto podium que se prolonga en la fachada y que nos lleva a una escalinata de acceso. Uno de los templos romanos mayormente conocidos y quizás uno de los edificios más admirados, es cierto que los romanos lograron construir grandes edificaciones, pero un edificio que particularmente llama la atención es el Panteón de Agripa. Lleva este nombre porque fue un encargo de Marco Agripa, en este sentido, Panteón, el nombre de Panteón, la palabra Panteón viene del griego, que Panteos es todos, y es todos, y Teos es Dios. Entonces es un templo dedicado a todos los dioses. Y lo más interesante de este templo romano es que se concibe por primera vez en las civilizaciones antiguas lo que es un espacio interior. Si ustedes pueden observar la diapositiva, se darán cuenta que el interior es un interior muy bonito. Lo más extraordinario de este edificio es precisamente que como tal aparece el concepto de espacio interior, y es un edificio que tiene una planta circular. Hay datos muy interesantes. La planta tiene un radio de 43.20 metros
Si la base cilíndrica no estuviera, sería un círculo perfecto. Entonces, está muy bien proporcionado esta edificación. También es de llamar la atención la combinación que logran al intersectar dos volúmenes, la forma tradicional con la que trabajaban el templo y después esta cúpula de medio gajo que descansa sobre un tambor cilíndrico. Es muy interesante esta situación. Para mí es el edificio más bello que lograron crear los romanos. El edificio es circular, con un pórtico de grandes columnas. Estas columnas son de granito. En este sentido, hay un vestíbulo rectangular que une el pórtico con la rotonda. Es uno de los edificios de la antigua Roma mejor conservados. Es cierto que después de varios incendios hubo uno que prácticamente lo arruinó. Se reconstruyó en la era cristiana, pero es uno de los templos mayormente conservados. Otras obras de arquitectura e ingeniería de los romanos son los arcos triunfales. Los arcos tenían un significado muy especial y se colocaban a las entradas de la ciudad porque con esto se conmemoraba la entrada garante, victoriosa de los soldados cuando conquistaban un nuevo territorio. Entonces empezaron a erigir arcos del triunfo, por eso es el nombre, y por lo regular se ubicaban a las entradas de la ciudad. Los obeliscos, ustedes recordarán que los egipcios los utilizaban para ponerlos a un costado de los pilonos en las entradas de los templos. Bueno, los obeliscos marcan lugares, puntos importantes, marcan un hito. Entonces, es una columna trabajada de manera diferente, no circular, sino que remata en una punta piramidal y señalan un hecho importante o un acontecimiento importante. Roma se volvió la ciudad de los obeliscos porque hay muchos que incluso cuando Roma también conquista los territorios egipcios, trae de Egipto hacia la ciudad de Roma cerca de 8 obeliscos que eran originalmente egipcios, se encuentran en Roma también, y otros que por supuesto los romanos crearon. Entonces ustedes se podrán dar cuenta, dentro del concepto de la arquitectura moderna todo tiene un significado. No podemos colocar un obelisco solo porque sí. El obelisco está hecho para conmemorar un evento importante. Por lo regular estos obeliscos podían ir labrados, tenían algunos relieves con dibujos que a veces describen los hechos de los que describen los hechos de los que ese obelisco está tratando de hablar o conmemora. Los romanos fueron grandes ingenieros, refiriéndome propiamente a las obras civiles. Fueron la primera civilización en crear a través de sistemas tan conocidos como el arco y el dintel, puentes que ya se utilizaron para unir espacios que estaban separados por algún arroyo o por laderas. Los ingenieros romanos también fueron capaces de crear acueductos, nuevamente siguiendo esta forma de columnas y arcos. Crean grandes canales para conducir el agua. Además, crearon foros tenían una vida pública muy importante, entonces los foros se vuelven parte importante, mercados, retoman las murallas. En un principio la muralla tiene un sentido sagrado. Si lo vemos desde Egipto, Roma, en este propio punto, protegen los recintos sagrados. Después la muralla en la Edad Media vendrá a ser una protección misma para el ser humano por las guerras. Dentro de su arquitectura también tienen palacios, villas, ya hablamos de la casa. Bueno, es una cultura
que también deja un gran legado respecto a arquitectura e ingeniería a nuestras culturas occidentales y a las culturas que fuimos conquistadas por países occidentales. El teatro romano, a diferencia del teatro griego, es un teatro que se erige ya sobre una, o se apoya ya sobre una estructura, a diferencia del teatro griego, que el teatro griego se apoyaba sobre el terreno natural. El teatro romano ya tiene pues una estructura. Es importante mencionar que este principio hoy en día es el principio que siguen los estadios de fútbol, los estadios de béisbol, los centros para espectáculos. Es muy interesante, ¿no? Otra particularidad, el teatro griego es ultra semicircular. ¿Qué quiere decir esto? Se refiere a que en este sentido, el teatro griego casi cierra el círculo y el teatro romano es semicircular, es la mitad del círculo. Entonces, esta es una diferencia muy marcada que me gustaría que también recuerden. La escena, la orquesta, perdón, en el teatro griego es circular. La orquesta en el teatro romano es la mitad del círculo. Entonces, en este sentido, tienen esas tres diferencias muy marcadas. Uno se apoya sobre la ladera, otro sobre la estructura. Uno tiene es ultra semicircular, el otro es semicircular. Uno tiene una orquesta circular, el otro tiene una orquesta semicircular. Y el resto de los espacios prácticamente son los mismos. La gradería o coilón, que los romanos le llamaron cavea, que son la parte para la audiencia, y el teatro romano o del teatro griego también se desprende otro edificio muy interesante dentro de la arquitectura romana, que es el anfiteatro. ¿Qué es el anfiteatro? En otras palabras, el anfiteatro no es otra cosa que la unión de dos teatros. Si nosotros separamos con un eje y tenemos un teatro y luego tenemos otro teatro, entonces el anfiteatro, como el Coliseo Romano, no es otra cosa que la unión de dos teatros que proporcionan una forma de estadio donde todos los espectadores tienen la visual hacia la orquesta, que en el anfiteatro se vuelve una arena. En este sentido, es un edificio propiamente de creación romana, es la fusión de dos teatros y estos espacios se dedicaban a los espectáculos de lucha, a los espectáculos deportivos. El más conocido, ya les decía, es el Coliseo o el Anfiteatro Flavio, que es un anfiteatro de la época del Imperio Romano, construido en el siglo I y ubicado en el centro de la ciudad de Roma. Es quizás el anfiteatro más conocido. Sin embargo, mucha gente a veces confunde y lo llama circo romano. El circo romano es otra cosa, no es lo mismo que el anfiteatro. El circo romano tenía una figura más bien como de un hipódromo, que era donde se llevaban a cabo las carreras con caballos o con carruajes, o las carreras deportivas similares a las Olimpiadas. Pero es diferente el circo romano al anfiteatro, y el Coliseo romano es un anfiteatro. Bueno, este lugar se construye exento y aprovechando una colina para excavar parte de las gradas. En este sentido, más o menos se calcula que en la antigüedad poseía un aforo para unos 65,000 espectadores. Para que se den una idea, algo así
como el Estadio Jalisco en Guadalajara, para quienes han tenido oportunidad quizás de conocerlo, y si no, y si algún día tienen la oportunidad de conocerlo, más o menos en esas dimensiones. Este coliseo se utilizó durante casi 500 años y en él se celebraban juegos de distinta índole hasta el siglo VI, más o menos, que fue cuando se da la caída del Imperio Romano de Occidente. Posteriormente se dice que los bizantinos también lo utilizaron en el siglo VI, pero nunca más vio su grandeza como con el Imperio Romano. Finalmente, es importante, así como en su momento señalé el esquema de la ciudad griega, el tema de cómo se organiza la ciudad romana. La ciudad romana tiene características muy particulares. Es una ciudad amurallada, es una ciudad que contiene arcos en distintos puntos de la ciudad, sobre todo en los ingresos. Es una ciudad con muchos obeliscos, que estos obeliscos nos marcan puntos importantes. Tiene foros porque tienen una vida pública muy activa. Tiene espacio público también. Tiene una organización en cuadrícula y goza de una gran infraestructura. En este sentido, en verde está señalado la muralla. Por aquí encontramos un arco del triunfo en la entrada principal. Ya decía, las manzanas se organizan de forma cuadriculada. Existen dos vialidades principales conocidas como Cardo, que es la calle que cruza de norte a sur, y Decumano, que es la calle que cruza de este a oeste o de oriente a poniente, ¿no? Entonces, en amarillo ustedes podrán ver marcados los espacios públicos, la plaza, el foro y los teatros. Y hacia las orillas de la ciudad, casi fuera de la ciudad, podemos encontrar las termas. Es importante mencionar, también tenemos otros edificios importantes de los que hablábamos anteriormente, como las basílicas, que son edificios administrativos. Y bueno, nuevamente, el urbanismo está condicionado a los usos, a las vivencias, a la forma de organizarse socialmente esta cultura, y esto condiciona la organización en el territorio. Quiere decir esto que se buscan las condiciones de bienestar para poder llevar a cabo una vida que brinde las facilidades de desplazarse de la actividad pública a la actividad privada, de la casa al teatro, de la casa a las termas. Además, van creando una amalgama de cultura y de identidad propia en sus ciudades, porque las van identificando con estos elementos como los arcos del triunfo, los obeliscos, que son propios en este caso, de la cultura romana, y que vamos a encontrar después en muchas ciudades que marcan momentos icónicos o históricos para cada ciudad ya en la época moderna. Bueno, creo que esto hasta aquí destaca las características más importantes de la cultura romana. Vamos a seguir avanzando. El próximo tema que voy a compartir con ustedes es, pues propiamente se da la caída del Imperio Romano, y lo que sigue es ya una separación, no propiamente como culturas, sino ya hay muchos grupos culturales, muchas sociedades organizadas, y entonces más bien lo que en movimientos artísticos se refiere empieza a imperar ya son estilos propiamente.